¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Aquí con ustedes en otro video. Y este va enfocado al cultivo de Tenebrio molitor, que es una especie de, de insecto, de escarabajo, que bueno, se le consideran organismos holometábolos, ya que estos organismos, por ejemplo, vamos a explicarlo. Hay diferentes tipos de insectos, lo que son los holometábolos y parometábolos a grandes rasgos. En este caso, por ejemplo, es un pequeño huevito y después se va a formar una larva, ¿sale? Después de que es larva hay una pupa y después ya es un adulto o un imago. En este caso, por ejemplo, es una larvita de escarabajo. La pupa es como el organismo intermedio en el cual todavía no es un adulto, pero ya tampoco es un juvenil, y posteriormente se hace un imago, que básicamente es el escarabajo que ya es reproductor. ¿Ok? Entonces estos organismos, básicamente son insectos, ya lo mencionamos, holometábolos, ya que tienen este cambio, esta metamorfosis. Por otro lado tenemos lo que son los parometábolos, como en el caso de las cucarachas, que desde que nacen de la oteca es una ninfa, que se le considera básicamente el organismo juvenil, y es el mismo desde que está chiquitito hasta que está grandote. ¿Cómo lo podemos ver aquí? Por ejemplo, este sería una cría chiquita que está blanca porque acaba de realizar el proceso de muda. Este sería un juvenil, que son iguales a los adultos. Básicamente este sería un parometábolo, donde esta es una ninfa, esta es otra ninfa y este ya es un imago o un adulto. Pero en el caso de los holometábolos tienen estadios diferentes. Por ejemplo, una larva de mariposa, en este caso los escarabajos, en este caso pueden ser también las chinches. Ok, entonces vamos a dejarlo como parometábolos, los que son iguales desde chiquitos hasta adultos, y los holometábolos, que tienen un proceso de metamorfosis para llegar a la etapa o al estadio adulto. Muy bien, ya que lo distinguimos como lo que es un organismo o holometábolo con un cambio completo, vamos a hablar un poquito de este organismo. ¿Sale? Este es un escarabajo de la familia Tenebrionidae. Entonces, esta familia de escarabajos es muy peculiar, ya que en algunos casos llegan a liberar sustancias que resultan ser irritantes o tóxicas para algunas especies. En este caso, por ejemplo, esta especie se puede utilizar para consumo humano. Normalmente en criaderos de animales se utiliza como alimento para diferentes organismos, tanto para peces como aves, reptiles, mamíferos, artrópodos y incluso para algunos crustáceos. El alto nivel de grasas que llegan a poseer estos organismos es lo que los hace tan útiles al momento de alimentar a nuestros ejemplares en cautiverio. Esta parte de las grasas no afecta tanto a los artrópodos como en otros grupos taxonómicos, ya sea reptiles o mamíferos, ya que estos tienen una manera totalmente diferente de asimilar los nutrientes en comparación con los artrópodos. ¿Ok? Ahí no hay que confundirnos. No porque sean grasosos significa que van a ser malos, incluso para geckos, camaleones, para erizos. Solo hay que saberlos utilizar y también hay que tenerlos bien nutridos. ¿Ok? Básicamente este topercito es un topper abierto, destapado, porque necesitan muy buena ventilación. ¿Sale? Yo normalmente utilizo como sustrato salvado de trigo. Y digo sustrato porque es en el cual ellos están. Estos animales se alimentan de harinas o granos almacenados. Puedes utilizar avena, salvado de trigo o algún otro grano, pero te recomiendo yo más el salvado porque es de más fácil acceso, más económico, o de igual modo la avena. Ahora, para mantenimiento en cautiverio puedes utilizar temperatura ambiente, no hay ningún problema. Solamente hay que considerar que el frío va a letargarlos y bajar la tasa metabólica de estos. Entonces van a tardar más en desarrollarse. No recuerdo bien cuántos son los estadios larvales que llegan a tener, no estoy seguro, me parece que eran más de 10, no sé si 12 o 16, pero comen muchísimo. Ok, las larvitas puedes encontrarlas desde muy diferentes tamaños, desde que son milímetros hasta ejemplares adultos ya de varios centímetros. Normalmente utilizamos las larvas para poder alimentar a nuestros ejemplares en cautiverio. Y este sustrato tiene poco que lo cambié, ya que se lo empiezan a terminar, se empiezan a ver como bolitas de color café oscuro, que básicamente son las heces fecales, que no se las comen. E incluso si se llegan a alimentar de ese mismo material ya degradado, se mueren de inanición. O sea, se empiezan como que a hacer negros y se empiezan a morir. Sale, por ejemplo, estos de aquí,
que llegaron a comer algo que no deberían de haber comido y bueno, se mueren. Ok, realmente es muy sencillo, los dejas así, simplemente todos en la cajita y no pasa nada. No hay que separar los escarabajos de las larvas ni de las pupas. Mientras los mantengas bien alimentados no pasa absolutamente nada. Y digo bien alimentados con de vez en cuando echarles un cachito de manzana, una zanahoria, una hojita de lechuga y no hay ningún problema. Hay algunas personas que incluso utilizan cítricos. Yo utilizaba naranja y en la cáscara se hacían bastante, pues las larvas se juntaban bastante y se hacían muchas larvitas porque ahí los adultos, los escarabajos, depositaban los huevos. Pero ya hablando por ejemplo con Daniel Orozco, el director de PIMS Reptilia, me dijo que eso puede afectar, ya que al ingerir pues naranja, obviamente es un ácido, es una fruta con pues acidez. Entonces al momento de yo alimentar por ejemplo mis geckos, puedo modificar el pH de su estómago, bueno, del tracto digestivo, los intestinos, y puede llegar a dañar a los geckos, incluso causar úlceras o algún problema gástrico. Entonces yo dejé de utilizar la naranja, mandarina y todo eso. Entonces solamente utilizo zanahoria de vez en cuando. Y realmente si los dejas no hay ningún problema. De hecho al paso ya del tiempo vas a empezar a notar que hay larvas bien pequeñas. Por ejemplo ahorita todo se mueve, pero sí hay algunas larvas relativamente pequeñas en comparación con otras. Aquí hay de todos los estadios de desarrollo en diferentes número de larva. Por ejemplo larva 1, larva 2, larva 7, larva 10. Bueno, no sabré cuál es cuál, pero más o menos eliges básicamente con base en el tamaño del organismo que vas a alimentar, cuántas larvitas puedes utilizar o aprovechar. En el caso de las tarántulas a mí me ha resultado súper útil porque siempre tengo larvas de escarabajo, siempre hay que procurar mantener tus cultivos bien. Entonces yo lo que hago siempre aquí en cautiverio es hacer una rotación del alimento. Por ejemplo, este contenedor se utiliza para alimentar durante aproximadamente un mes. Y después lo dejo descansar. Ya cuando veo que hay muchas larvas grandes, o cuando ya hay pupas, o cuando hay demasiados imagos, lo dejo descansar y utilizo otro cultivo del mismo tamaño y sin problema. Ahora, el tamaño de la caja puede variar. Puede ser esta cajita que mide aproximadamente unos 12-13 centímetros por como 20 y tantos de largo, y de alto ni siquiera es mucho. O sea, le vamos a poner bien poquito sustrato, que veamos que se lo terminen todo. Ya posteriormente, si lo quieres cambiar a otro contenedor o hacer la limpieza del mismo, puedes utilizar una coladera de cocina de esas que pues tienen las mamás. Entonces solamente vacías todo. Lo que se va a ir por el haz de la mallita van a ser las larvas muy pequeñitas y lo que son las heces fecales. Todas las partículas grandes de sustrato, en este caso por ejemplo de salvado de trigo y los escarabajos, las larvas grandes, pues no se van a ir. Entonces las vas a guardar en esa parte y no hay ningún problema. Simplemente lo mantienes de este modo y listo. Es todo para mantener tu cultivo de gusanos de harina. Es todo, es lo que necesitas. Hay que procurar que la humedad aquí no sea mucha, porque si no esto se honguea, se apelmaza y puede ser problemático para las larvas, ya que demasiada humedad también propicia que haya una gran aparición de ácaros. Normalmente en este tipo de sustratos, o bueno, alimento almacenado, tiende a haber una gran cantidad de ácaros que pues frecuentemente no los vemos, pero cuando hay una excelente cantidad de humedad y falta de luz y falta de ventilación, son ambientes propicios para su aparición. Y de hecho está bastante feo. A mí ya también me pasó una vez. Aquí en mi casa, pues mi familia normalmente tiende a echar los restos del alimento en estos cultivos, pero esa vez fue demasiado, no se lo terminaron y en los apéndices, en los 3 pares de patas, se empezaron a fijar muy cerca del esternón y entre los apéndices, y las larvas ni siquiera se podían mover, o sea, no tenían movimiento, era bastante feo. No podía utilizarlas yo para mis artrópodos porque obviamente esos ácaros, si se les pegaron a estas larvas, muy probablemente se les podían pegar a mis tarántulas. Entonces yo no podía utilizar ese alimento para artrópodos y tuve que desecharlo completamente. Ahora, la manera que yo utilizo para desechar todo este alimento, una vez que por ejemplo ya no me sirve, está contaminado y lo tengo que desechar o tirar a la basura, es básicamente pues matarlos a todos. ¿Por qué?
porque esta es una especie no nacional, no es mexicana, entonces es una especie potencialmente plaga, que incluso estas llegan a comer de todo, basura, cadáveres, llegan a comer caca, son los tenebrídeos muy oportunistas. Su feeling es los granos almacenados, por eso son potencialmente plaga en la agricultura, pero bueno, si tú les das basura, estos van a comer basura. Incluso había un artículo donde decía que degradaban el unicel, y lo intenté una vez y sí lo degradan, sí se lo comen. El problema es que la larva no lo puede asimilar en su tracto digestivo y se pone completamente negra, se tapa y se muere. Entonces ahí perdí varios millares intentando pues biodegradar el unicel y no funcionó. Lo vi en un artículo científico, quise probarlo, no funcionó como decía el artículo, pero igual y yo hice algo mal. La verdad tiene años que lo hice, no recuerdo bien cómo fue el proceso. Básicamente fue meter unicel aquí, se lo comieron y se murieron, y mi cultivo bajó de ser varios millares, unos 5 o 10 millares, a ser menos de 100. Tuve que volver a obtener pie de cría. Pero bueno, eso se los comparto, fue con base en mi experiencia, y simplemente dejarlos así, ser pacientes y pues darle tiempo. Yo les recomiendo que cuando inicien esto compren 1 millar, 2 millares, y utilices 1 millar para alimentar tus animales y hacer los cultivos rotativos. Por ejemplo, medio millar aquí, medio millar en otro bote igual, y el otro millar en un contenedor más grande, en el cual pues lo dejes, lo abandones, siempre con alimento vigilado, pero o sea, no lo utilices, a eso me refiero, ¿va? Y bueno, básicamente esto sería como el modo que yo utilizo para pues el cultivo de tenebrio. Espero les haya gustado un poquito la explicación de lo que son los pues insectos más de esta especie y cómo es que yo la tengo en cautiverio. Eso y datos curiosos. ¿Sale? Si les gustó, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal y les van a llegar notificaciones de pues más videos de esta índole. Ahorita voy a trabajar más en compartirles este tipo de información, cosillas de este estilo. Ya saben, si tienen dudas, coméntenlo, lo estaremos posteando y pues posteriormente ya lo iremos viendo. Les agradezco y pues que pasen un excelente día. Bye.